Hola, bienvenidos a Baldeante Mágico. El tema de hoy, el toro de Osborne, Baal. Si un símbolo hay, sin lugar a dudas, importante en España, con el que nos identifican en todo el mundo, es el toro. De hecho, las corridas de toros, donde se mata al toro, los toreros, viene desde... Bueno, lo que sí parece claro es que hay más evidencia de las que parecen y que nunca se quieren asociar. Así que para nosotros, ese toro de Osborne que está en las montañas españolas es igual al toro que había hace 4000 años y que luego pues no gustaba mucho lo que hacía. Bueno, dentro de Putre Pantalla 2.0 vamos a intentar... Al que no haya oído, este es el toro que aparece pues prácticamente en muchas montañas de España, este otro del que hablamos. También hablamos de Baal, Moloch, y quedan muy pocos rastros. De hecho, todo lo que veas arqueológico te van a decir que esto no existe. ¿Vale? Que es tabú, que España pues, no tiene nada que ver con ello, no se identifica. Pero bueno, aquí en 1914 siempre hablamos de esta película, de Cabiria. Y también pues hay lugares turísticos que la gente recorre y dice, pues mira, pues esto de dónde ha salido, pero ¿por qué lo han hecho? Esto es la silla de Felipe II. Entonces nos explican que esta era una silla. Incluso, para ver cómo se modifica la historia, cómo se manipula la historia, pues nos ponen a Felipe II, aquí era donde se sentaba, las sillas, Felipe, para ver las obras del Escorial. Y con esto, pues es cuando pues, toda la gente que investigan dicen, sí que hay datos que demuestran que esta es la silla de Felipe II. Bueno, no, todo eso es manipulación de la historia que han hecho pues, los últimos 2000 años. La realidad sobre esto, ¿qué era esto? Primero vamos a ver la película para hacernos una idea de en qué consistía el ritual. Vale, es invocación a Moloch, el rey de las dos regiones, yo te invoco. ¿Vale? El primer nacimiento acepto cientos de niños inocentes, ¿vale? Cientos de niños inocentes son los que se va a tragar, los que se va a devorar, los que va a comer. Cientos de niños. ¿Vale? En este caso habla de Cartago. Recuerden para nosotros, ¿dónde está Cartago? Cartago no es donde nos han enseñado que estaba. Pero esto se hacía en toda España. Esa es la idea de lo que queremos transmitir hoy, en las montañas de España. Gia, bueno, pues le dice que es insaciable, me escuchas, acepto la frescura más pura, la sangre más dulce, ¿vale? Lo importante, le da sangre más dulce. Así que, pues esa sangre más dulce es la de los niños. La sangre de los niños es la que rejuvenece. Y ahí empieza el ritual. Ritual que se repetía y repetía en las montañas de España. Ahora vamos a consumar el sacrificio y en la garganta, ¿vale? Las llamas de fuego en la garganta. Padre y Madre, Dios, pero sobre todo, Creador voraz, ardiente, o sea, con mucho hambre, pero llamas aquí, era donde salían las llamas, por la boca salía el humo. Así que este es el espectáculo que vivían en España hace pues 2000, 3000 años. Este era el toro, vean los cuernos. Y había siempre, sacerdotis, el emperador, el dios que ejercía, el hierofante, era el que celebraba los rituales,
O sea, que no solo está el altar del sacrificio, sino que tenía que estar todo esto, ¿vale? Al lado del altar, pues estaba todo este espectáculo. Pero lo importante es que vemos que estaba en la escalera, vemos aquí la escalera, ¿vale? Y aquí vemos que esto se va abriendo, tenía una compuerta, y al abrirse había fuego ahí, y ahí es donde metían al niño. Sabemos que en España hay sitios donde, pues bueno, han aparecido cuerpos descuartizados, ahí no se incineraban, pero en otros en los que sí, el fuego era importante. Vemos cómo coge al niño, o sea, baja la compuerta, mete al niño dentro, ahí se ve muchísimo mejor, sube al niño por la escalera, baja la compuerta, le meten al fuego que está en su garganta, y por la boca sale humo. Se cierra la compuerta, con lo cual va a estar incinerado. Ese niño no va a aparecer más. Vuelve otra vez, el niño baja la compuerta, lo meten. Vale, vemos el proceso. El proceso es escaleras, compuerta, fuego. Luego hay otra vertiente que es que la misma gente, entonces hay dos escaleras, una que sube, y por una se sube y por otra se baja. Bien, pues todo este escenario es el que debía de estar en esas montañas de España. Vemos otra vez, otro niño, ¿vale? Por allí se ve, baja la escala, baja la compuerta, mete al niño, se lo traga. Cientos de niños, principalmente primogénitos. O sea, el primer hijo que tenías, pues lo normal es que hicieras este ritual. Vemos niños, niños y niños. Era Molot, era Baal y era el toro que estaba en las montañas de España. O sea, esto no estaba en Egipto, no estaba en Mesopotamia, no estaba en China, también estaba por allí, pero de lo que hablamos en estos vídeos, esto es Baldeán de Mágico, hablamos de que estos rituales se hacían al lado de nuestros pueblos, ¿vale? Lo hacían nuestros antepasados. Por eso se ha borrado de la historia, pero se sigue manteniendo el ritual. Aquí se ve muchísimo mejor el niño, una más, imagínense la cantidad de niños que hay. Lo que pasa que, bueno, en este caso la película es que habían secuestrado a uno de esos niños y consigue escapar. Visto ese ritual, que es como nos lo plasmaban, cuando se podía plasmar, desde llegar la censura sobre todo esto, pues ahora nos vamos a ver qué nos encontramos en España. Hemos dicho que aquí tenemos esto, ¿vale? Aquí subían las escaleras y detrás estaba ese toro. Luego lo camuflan con la historia y dicen que era la silla de Felipe II. Esto, pues, va un montón de gente y dice, oh, qué bien, mira, aquí Felipe II viendo el Escorial. Pero estos altares están en más sitios, lógicamente, no solo estaba aquí en el Escorial, sino que, pues algunos que se conservan perfectamente, aquí vemos, algunos se conservan perfectamente como este. Este estaba en Ulaca, hablamos Valdeande está en Burgos, entonces de las provincias cercanas, ahora Ávila, Soria, entonces Ávila. Entonces ahora ya sí que podemos entender que lógicamente ese becerro, que estaba hecho de cobre, de lo que fuera, ese pues se destruyó, se deterioró y no queda nada. Pero las escaleras de piedra se siguen manteniendo. Así que sí que vemos que sí existía. Detrás, estas eran las escaleras, y detrás era donde estaba el toro. Y algo que impresiona también es que muy cerca, al lado, era donde estaba el horno. Lógicamente hemos dicho que había muchas vertientes. Ese toro no era un toro estándar como hemos visto en la película, sino que
lo importante, tenía que haber fuego. En esta modalidad se incineraba, por eso en estos sitios no aparecen cuerpos, se incineraban y ese fuego podía estar en la base del toro, podía estar o podía ser algo mucho más grande y había un mecanismo más sofisticado, como por ejemplo aquí. El horno estaba más lejos, estaba a lo mejor a 100 metros, pero pues, como ahora mismo se lleva todo ese fuego, se lleva todo ese humo hasta el toro o sencillamente se hacía parte y al final aquí era donde se incineraban todos los cuerpos de tal forma que no quedaba rastro. Aquí vemos otra foto de ese altar y aquí por ejemplo lo vemos de lado. Ahora ya sí podemos ver cómo aquí, en el hueco que había aquí, también estaba labrado aquí, ¿vale? Aquí era donde estaba el toro. Esto lo vemos en muchos altares que hay en la península. Siempre va a haber esta, ¿vale?, huella. Ahí se ponía, se construía el símbolo sobre el cual se sacrificaban los niños. Bastantes, o sea, modalidades diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos una. Entonces, en esta, bueno, las escaleras en redondo, pero el fuego se ponía abajo, el horno estaba aquí abajo y tenía 7 ventanas que era por donde salía el fuego. Y ahí, pues ahí es donde ponías los niños que ibas a sacrificar. Aquí se ve mucho mejor, en este caso el horno estaba justo debajo y pues el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Siempre el 7, bolis y arriba pues ese toro, ese Baal, ese Molot, pero nosotros lo vemos y esto es España. Entonces en España era el símbolo del toro. Este es otro ejemplo muy claro donde las escaleras que eran de piedra y que es lo que se ha mantenido, lo otro no. Detrás, lo que estaba detrás de las escaleras, que era sobre donde se construía el mecanismo, ese que hemos visto que abría, ponía fuego, lo que sea. Vean aquí, el fuego sale de aquí, la garganta, el fuego sale de la garganta, que era donde se ponía el niño. Entonces aquí se le daba al niño, se le ponía las manos, pero realmente había un mecanismo que abría y cerraba. Abría, ponías el niño, como hemos visto en la peli, y lo ponía para arriba, ¿vale? Y se incineraba. Desaparecía por la boca, iba a salir humo. Bien, pero esto es lo importante. Solo se conserva lo que era de piedra, de granito, que son las escaleras, más sofisticadas que esta, como hemos visto, y la parte de atrás, que era donde estaba, sobre lo que estaba el mecanismo. ¿Y tenemos más fotos? Pues sí, aquí por ejemplo tenemos otra. Esta está cerca de Valdeande y esto es Tiermes. Aquí vemos las escaleras, vemos que se podía subir por un sitio y se bajaba por el otro. Normalmente había 9, siempre 9 escalones, se subía, se bajaba. Y detrás, en esta foto no se ve bien, pero detrás también hay una repisa que era sobre la cual se ponía ese toro. Bien, pues, visto esto, que sí que quedan restos, ¿vale? Sí que quedan restos, es cuando nos vamos a ver, pues, que nos hablan del toro que sigue estando en las montañas. El toro de Osborne es una silueta de toro de Lidia de aproximadamente 14 metros de altura. 14 metros de altura, o sea, ya nos estamos viendo de cómo podría ser este toro que hemos visto ahí, ¿vale? Ese toro que hemos visto ahí. No 14 metros, pero sí grande. Las vallas se encontraban repartidas a lo largo de la geografía, bueno, se encontraban y se encuentra española, de forma general junto a carretera y sobre todo cierto para cortar el horizonte y favorecer de este modo la visión. O sea, estaba en un sitio donde se veían de todos los sitios. Efectivamente, antes hemos dicho que donde se hacían esos sacrificios al dios Baal, estaba en montes, en montañas donde se veían desde todos los sitios, porque el espectáculo tenía que ser terrible al ver las llamas. Así que, cuando se prohibió publicidad en las carreteras, en las autopistas, pues a estos toros se les indultó. De
tal forma que todo lo demás se quitó, pero, aquí vemos, por ejemplo, en 1998 en adelante, el toro de Osborne deja de ser un símbolo estrictamente comercial, dado que es considerado un símbolo asociado al nacionalismo de la identidad de España por parte de los nacionalistas periféricos. Los independentistas de Cataluña boicotean y derriban el único toro situado en Cataluña. En Brach, algunos independentistas de Cataluña adoptan como símbolo propio el burro catalán. Bueno, tienen que... Bueno, me callo. El 2007, pues en agosto, es derribado el último toro de Osborne en Cataluña por un grupo independentista autodominado Hermandad Catalana a la Bandera Negra. Tan solo una semana antes había sido recolocado después de 9 años de ausencia. En el 2008, el toro de Osborne, en fin, historias. Bueno, lo que antes iba a decir de Cataluña es que realmente la zona de Cataluña era Cerdania, entonces se les identificaba con un cerdo, ¿vale? Al igual que España es el toro, pues los catalanes, la zona esa era el cerdo, ¿eh? La sardana, pues viene de eso. ¿Qué más? Pues, por ejemplo, los últimos... En el 2011, tras las numerosas predicciones de la gran mayoría de habitantes y los propios de la ciudad del toro de Osborne, se instala por primera vez en Melilla y España y es visible desde toda la ciudad, incluso desde zonas lindantes con España desde Marruecos. Se pone en Melilla. El toro existente en Mallorca es pintado con los colores... Vean que eso es Cerdania. Ahí pues no están de acuerdo con ese toro. Entonces es pintado con los colores de la bandera gay y se le retiran los testículos. Se cree que fue una protesta contra la corrida de toros. Días después es pintado de negro, inmediatamente, o sea, eso es muy importante, se vuelve a pintar de negro y se le sueldan de nuevo los testículos. El toro de Mallorca es nuevamente pintado con colores, con símbolos de paz. De nuevo en Mallorca, jóvenes le cortan los cuernos al toro de Son Real. Se anuncia que la región de Murcia volverá a disponer de un toro de Osborne en el 2014 a raíz de una iniciativa popular. Bueno, eso de las iniciativas populares ya sabemos de lo que va todo esto. Así que, por ejemplo, vemos en Andalucía, pues es donde más hay, lógicamente, Aragón, y pues en Cantabria hay 0, en Cataluña lo mismo y en Ceuta lo mismo, en los únicos sitios donde no hay. Incluso la bandera española, pues se le identifica en muchos sitios con esto. Pero todos los que llevan esa bandera española, prácticamente nadie sabe que realmente lo que se hacía era esto. Así que nada, misterio resuelto. Esa fragua que había en Ulaca, que los arqueólogos siempre nos dicen que es sauna. Misterio resuelto el por qué sigue estando ese toro negro en las montañas de España. Pues porque en el fondo siguen gobernando lo mismo de siempre. ¡Adiós!